Lo de los Denver Nuggets es un auténtico fracaso. Un equipo que acabó tercero en la conferencia oeste, que se ha tenido que enfrentar a un equipo muy mermado por las lesiones, que no ha podido contar con la mejor versión de Anthony Edwards, que ya se perdió los dos últimos partidos prácticamente, y que Donte DiVincenzo se rompió el tendón de Aquiles. A pesar de eso, a pesar de tener a Nikola Jokic, a Jamal Murray y un elenco enorme de jugadores preparados para rendir al mejor nivel, han quedado eliminados a las primeras de cambio y con muy malas sensaciones. Hoy aquí, en un nuevo vídeo de nuestra serie de análisis de los equipos eliminados de los playoffs de la NBA, vamos a abordar qué es lo que ha pasado con el conjunto de Colorado y cuáles son sus opciones de cara al mercado de agentes libres y de traspasos, porque este verano pinta bastante complicado para los Denver Nuggets. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con la nota que le pones a la temporada de los Denver Nuggets. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a seguir analizando el panorama de los equipos eliminados de la contienda por el anillo en la NBA. Y esta pasada madrugada hemos tenido dos eliminaciones. Primero, la de los Atlanta Hawks, que los New York Knicks les han pasado por encima en ese sexto encuentro. Y casi tres cuartos de lo mismo lo que hemos visto con los Minnesota Timberwolves sobre los Denver Nuggets. Estos van a ser los protagonistas del primero de los dos vídeos que vamos a tener hoy. Ahora que lo saco ahora a la 1 del mediodía, y el otro que saldrá a lo largo de la tarde. Vamos a hablar de unos Denver Nuggets que, a pesar de partir como uno de los grandes favoritos, de haber tenido una temporada sensacional desde el punto de vista estadístico, fueron el mejor ataque, fueron el mejor equipo desde la larga distancia, no han conseguido replicar ese buen rendimiento, esas buenas sensaciones que habían conseguido a los playoffs. Y hay que, antes de empezar a analizar por qué han sido eliminados, cuál es su panorama y demás, quiero hacer un pequeño resumen de su temporada. Hay que tener en cuenta, antes de todo esto, que ha sido un curso donde han tenido muchísimas lesiones. Tengo aquí apuntado, Jokic ha jugado 65 partidos, Cam Johnson 54, Aaron Gordon 36, Peyton Watson 54, no ha estado disponible tampoco en los playoffs, Christian Brown 44, incluso Jonas Valanciunas ha disputado tan solo 65 partidos. Y eso influye, afecta, condiciona enormemente el rendimiento general de una temporada como la de los Denver Nuggets. Una campaña que empezó realmente bien, 20 victorias y apenas 6 derrotas. Ahí es donde empiezan a sufrir lesiones. Peyton Watson, Aaron Gordon y sobre todo también Cameron Johnson, aunque sin duda la lesión que condicionaría el resto de su temporada sería la de Nikola Jokic al borde del final del mes de diciembre. El serbio se perdería prácticamente todo el mes de enero y la versión que veríamos después de aquello no se acercaría en absoluto al rendimiento ofrecido en los meses anteriores y evidentemente en las campañas previas. Y es que el Jokic que hemos visto en esta segunda mitad de temporada, incluido los playoffs, ha sido un jugador que ha dejado números absolutamente espectaculares, que de vez en cuando tenía acciones de levantarte del asiento. Pero para todos aquellos que hayáis visto con asiduidad al conjunto de Colorado, sabéis que Nikola Jokic no ha estado al mejor nivel posible. No ha sido el Jokic que nos tenía acostumbrados y creo que la mejor forma de comprobarlo es cómo Rudy Gobert le ha pasado por encima, porque hay que quitarse el sombrero ante el rendimiento del jugador francés frente al 3 veces MVP. Un Jokic que no ha podido de ninguna manera con Rudy Gobert y que sin duda es una de las grandes explicaciones detrás de la dolorosísima derrota del conjunto de Colorado. Vamos a hablar ahora sí ya no me olvido tampoco de que ha sido una temporada donde, lo tengo aquí apuntado, donde la defensa ha sido el principal punto débil de este equipo y se ha notado ante unos Minnesota Timberwolves que han sabido cómo exprimir una y otra vez las deficiencias desde el punto de vista defensivo de estos Denver Nuggets. Ahora sí, paso ya en el siguiente punto de mi guión a por qué han sido eliminados, porque lo entronca directamente con todo esto. Los Nuggets han sido incapaces de defender a un nivel óptimo de un equipo de playoffs. Han sido un equipo nefasto desde el apartado defensivo y al mismo tiempo no han podido imponer su juego como sí nos tenían acostumbrados, no ya durante esta temporada, sino en las campañas previas donde su estilo arrollaba al oponente. Os decía antes que habían sido uno de los mejores equipos desde la larga distancia y sin duda el mejor equipo de acuerdo a la estadística avanzada. Han pasado de un 39,6% de acierto en triples, ser el mejor equipo en spot-up, en recepciones, en situaciones de recepción y tiro, a tan solo
un 31%, siendo el tercer peor registro. Y porque están los Orlando Magic y porque están los Detroit Pistons, que está siendo es una serie de playoffs bastante difícil de ver desde el punto de vista ofensivo. Y al mismo tiempo eran uno de los mejores equipos en continuaciones de bloqueo directo, en transición, en poste bajo. Todo eso se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque la defensa de los Timberwolves les ha pasado por encima. Los Wolves han anulado por completo el ataque de los Denver Nuggets y aquí hay que hablar de un hombre, de Jaden McDaniels. Un McDaniels que ha jugado genial, que se ha reivindicado como uno de los jugadores más importantes tanto a presente como a futuro de los Timberwolves, que ojalá que le podamos dedicar un vídeo a lo bien que está jugando en estos playoffs, aunque la verdad es que tienen bastante complicado seguir avanzando en esta postemporada porque van a tener que cruzar ante los Spurs sin Anthony Edwards, sin Donte DiVincenzo y con otras tantas bajas y limitaciones. Pero bueno, eso es tema para otro momento. A los Nuggets les ha faltado la chispa de un Peyton Watson que llevaba teniendo una temporada fenomenal hasta que recayó de una lesión sufrida durante este curso. Ha faltado también ese extra que siempre aporta de intangibles Aaron Gordon y un Christian Braun que francamente no sé si ha estado en estos playoffs porque la versión que le hemos visto no se acerca en absoluto a lo que nos tenía acostumbrados anteriormente. Es una derrota para reflexionar, insisto, ante un Anthony Edwards que ha estado tocado, que se perdió ya el último partido y medio, porque se cae en el quinto encuentro, si no me falla la memoria, donde DiVincenzo, rotura del tendón de Aquiles, muchos jugadores que han causado baja. Ayo Dosunmu no está en el sexto y a pesar de eso ganan con un Jaden McDaniels sideral sensacional, y con un Rudy Gobert que ha hecho un trabajo fantástico rozando el triple doble. Y esto nos lleva ya a la situación de estos Denver Nuggets de cara al mercado de agentes libres, de cara al mercado de traspasos. Vamos a hablar primero de los jugadores que acaban contrato porque esto es bastante interesante. El primero de ellos es Peyton Watson, que va a ser agente libre restringido. Peyton Watson ha tenido una temporada magnífica, pero en las anteriores o no había tenido oportunidades o no había estado a la altura. Y no sé muy bien si esta lesión le va a ayudar a tener un mercado, a tener muchos equipos interesados en Peyton Watson, o bien si los Denver Nuggets van a conseguir llegar a un acuerdo. Hay un aspecto importante y es que es agente libre restringido, de tal manera que cualquier oferta que reciba Peyton Watson durante el mercado de agentes libres, los Denver Nuggets pueden igualarla o bien superarla. Me parece un tema bastante interesante, no sé qué números va a poder aspirar porque no se ha rumoreado nada y no tengo tampoco muy claro cuál es el verdadero valor de un jugador como Peyton Watson para los Denver Nuggets y en un mercado como este. Pero es importante seguir de cerca todo lo que pueda suceder con el jugador de los Denver Nuggets. Siguiente nombre, Tim Hardaway Jr., que va a ser agente libre sin restricciones. No creo que quiera seguir visto el percal, creo que puede optar a otras mejores oportunidades, no será por dinero en el caso de Tim Hardaway Jr., no le va a faltar dinero cuando se jubile, pero sí que es cierto que él va en busca de un anillo, él va en busca de una oportunidad de ganar el campeonato. Fue a los Detroit Pistons sin muchas opciones de poder aspirar a ello, pero acabó siendo un jugador muy importante y este año apostó por los Denver Nuggets porque él consideraba que era una opción mucho más factible para poder pelear por el anillo. Probablemente acabe saliendo un nuevo destino porque ha tenido yo creo que bastante buena temporada, siendo uno de los grandes revulsivos de banquillo de los Denver Nuggets, y yo creo que no van a poder retenerle incluso a pesar de que vaya a cobrar el mínimo de veterano. Bruce Brown, yo creo que deberían retenerlo por la mínima del veterano, no va a tener muchos equipos interesados en él y es un jugador que es, entre comillas, de la casa, por decirlo de alguna manera. Spencer Jones lo van a retener, no creo que haya muchos equipos interesados en él. Tyus Jones, yo creo que le dejaría ir o como mucho le ofrecería un Exhibit 10, que es un contrato de pretemporada, porque la verdad es que es un jugador que tampoco ha aportado mucho y a estas alturas de su carrera difícilmente va a poder aspirar a mucho más que un contrato mínimo. Curtis Jones, David Roddy, KJ Simpson, yo les diría adiós, que son jugadores en contrato dual y que van a terminar vínculo. Jalen Pickett tiene una opción de equipo por 2,4 millones, yo lo retendría simplemente porque es barato y es un jugador de fondo de banquillo. Y aquí está lo interesante, podrían cortar a Jonas Valanciunas porque a pesar de que tiene contrato para la próxima temporada, no está garantizado. De tal manera que esos 10 millones que cobra el jugador lituano los podrían decidir no pagárselos porque no están garantizados y liberarían ese dinero bien para aligerar un poquito las cuentas salariales de la franquicia o bien para intentar conseguir un jugador mucho mejor que el lituano, que lo ha hecho, vamos a decir, que de 6 para lo complicado que es suplir a Nikola Jokic como pivot suplente. Salarios garantizados, contando ahora mismo que continúan con Jonas Valanciunas, 219,4 millones de dólares. Esto significa que los Denver Nuggets van a ser el tercer
equipo más caro de la NBA la próxima temporada, que les colocará dentro del primer apron del impuesto de lujo, lo cual significa que van a tener muchísimas limitaciones para poder realizar operaciones y al mismo tiempo están a tan solo 2,6 millones del segundo apron del impuesto de lujo, que unido, esto es un poco ya complejo, pero unido al hecho de que tienen una primera ronda de draft que cobra prácticamente ese dinero, les pone en una situación límite respecto a tener que ahorrar dinero. Todo ello, insisto, sin haber afrontado todavía la renovación de Tim Hardaway Jr., de Peyton Watson, de Bruce Brown, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un equipo que si continúa haciendo todo lo que está realizando en estas últimas temporadas va a acabar dentro del segundo apron del impuesto de lujo. De ahí lo que os comentaba antes, tienen que cortar el contrato de Jonas Valanciunas y después hablaré un poquito de lo que se viene o las opciones que tienen a futuro. Pero vamos, van a tener que aligerar salarios con total seguridad. Esto ya os aseguro que van a realizar operaciones, van a hacer traspasos para aligerar salarios, aunque no sean los mejores intercambios desde el punto de vista económico. Además, tienen diferentes extensiones a la vista. La primera y la más importante es la de Nikola Jokic. El jugador serbio le queda otra temporada más y tiene opción de jugador en el verano de 2027. Esto significa que al término de la campaña siguiente, de la 26-27, Jokic va a tener una oportunidad de salir al mercado, que puede no hacerlo, pero el jugador nacido en Sombor en 1995 va a tener una ocasión de poder explorar su mercado, de tal manera que los Denver Nuggets en este verano van a tener que empezar a negociar con el serbio para poder renovar su contrato. Va a ser la última extensión de contrato del pívot, va a pedir un supermáximo porque lo merece y eso va a condicionar todavía más la situación salarial del conjunto de Colorado. Por otro lado, tienen en el horizonte la extensión de Cameron Johnson, que cobrará 23 millones la próxima campaña y va a ser expiring en la temporada 2027-2028. Seken Nagy también es elegible para una extensión, pero evidentemente no se la van a ofrecer y le queda una opción de jugador de 7,6 millones para 2028. Además, Julian Strouder será expiring al término de la 26-27 porque concluye su contrato en escala rookie firmado creo que en el año 2023 después del anillo y tienen hasta el mes de octubre para acordar una extensión. Yo personalmente no lo haría, esperaría hasta el mes de el mes de julio de 2027 y ahí tomaría una decisión. Vamos a hablar un poquito también del draft. Lo que os decía, tienen el pick, el pick 26 de primera ronda, que son aproximadamente unos 2,8 millones, lo cual les pondría en una situación donde estarían dentro del segundo apron del impuesto de lujo si no se han liberado ya de los 10 millones no garantizados de Jonas Valanciunas para el curso que viene. Además, tienen el pick 49 de segunda ronda, con el cual yo creo que deberían firmar un two-way. ¿Qué deberían hacer con ese pick 26 de primera ronda? En mi opinión, o elegir a un pivot, sea quien sea, da igual, un interior, porque te va a salir barato y va a ser un jugador que vas a poder utilizar durante unos 3-4 años y que te va a suplir muy bien a Nikola Jokic, o bien traspasar esa elección por segundas rondas que tienen un régimen salarial distinto a la escala rookie de la primera ronda. Pasamos a lo complicado. Vamos a hablar del plan. Vamos a hablar de lo que tienen que hacer los Denver Nuggets durante este próximo verano. Primera decisión que tienen que tomar es David Adelman, el entrenador de los Nuggets durante este curso y los playoffs de la pasada campaña. Yo creo que deberían despedirle. ¿Por qué? Porque no creo que haya estado a la altura. No por una cuestión de capacidad, sino porque es un proyecto que está completamente hecho, que sigue una tendencia continuista y que David Adelman lo único que ha hecho ha sido gestionar en cierta medida los activos y los jugadores que ha tenido disponibles durante esta temporada y los anteriores playoffs, que creo que el año pasado lo hizo bien, pero tuvo que ver un poquito más con la reacción del equipo que con su propia maña. Y esta temporada, a pesar de que los datos durante la fase regular hayan estado muy bien, en los playoffs le han pasado por encima. Chris Finch ha hecho un trabajo fenomenal con los Minnesota Timberwolves y eso explica por qué les han eliminado a las primeras de cambio. Yo creo que Jokic ha hecho lo que ha querido sobre la cancha, no ha habido una gestión inteligente por parte de Jamal Murray de los tiros y eso ha derivado en una dinámica muy peligrosa de cara a estos playoffs que es lo que explica en gran medida que les hayan eliminado. Siguiente cuestión. Lo llevo diciendo durante todo el vídeo, liberar salarios y ganar flexibilidad para el futuro. Este equipo, estos Denver Nuggets, están construidos bajo unas reglas distintas, dentro de un convenio colectivo
que permitía poder tener un equipo tan caro durante mucho tiempo sin haber penalizaciones más allá de pagar el impuesto de lujo. No había penalizaciones del tipo deportivo. Ahora mismo, si continúa esta dinámica, insisto, los Denver Nuggets van a ser un equipo muy mermado desde el punto de vista económico, porque van a estar dentro del primer apron y muy potencialmente en el segundo apron del impuesto de lujo, con todo lo que ello supone, y al mismo tiempo van a tener muchas carencias o van a continuar teniendo muchas limitaciones que hemos visto durante estas 2 últimas temporadas. Con esta plantilla, con este CBA, no puedes aspirar a ganar el anillo durante mucho tiempo antes de que las consecuencias te acaben afectando. Los Nuggets tienen carencias importantes en defensa, individual y colectiva, es decir, en el 1 contra 1 y en la gestión de las rotaciones defensivas, en las ayudas, etcétera, y al mismo tiempo son un equipo que es muy frágil a nivel físico porque tienes a Aaron Gordon, porque tienes a Peyton Watson, porque tienes a Jamal Murray, y Nikola Jokic, después de esa lesión sufrida en el mes de diciembre, no ha vuelto a ser el mismo. Volvió antes de tiempo para poder seguir siendo elegible para los premios individuales, y la versión del serbio ha estado muy lejos de lo que podría esperarse. Bien, pasos a seguir. Pasos a seguir con los Denver Nuggets. Bueno, lo que os he mencionado, ahorrarse el contrato de Jonas Valanciunas, que son 10 millones, y eso les bajaría bastante, casi estar fuera del primer apron del impuesto de lujo, y es un jugador que por ese precio pues probablemente puedas conseguir un interior por 3-4 millones como mucho, que pueda hacerte el apaño. Y lo siento, pero creo que es momento de traspasar a Aaron Gordon. Creo que es muy doloroso esto. A mí me encanta Aaron Gordon como jugador. Creo que no puede entenderse el título de 2023 sin la figura de Aaron Gordon a todos los niveles, humano y deportivo. Pero creo que ha llegado el momento, porque es un jugador que cobra muchísimo dinero, cobra prácticamente un 20% del límite salarial. Es un jugador que está ahora mismo para el arrastre desde el punto de vista físico y que no ha estado disponible en los momentos importantes de los playoffs en las 2 últimas temporadas. Eso afecta mucho, eso condiciona enormemente la planificación y la gestión de las rotaciones y del equipo por parte de los Denver Nuggets, y es que son casi 32 millones de dólares, pero creo que aún tiene cierto mercado. Esta va a ser, yo creo, que la última oportunidad que van a tener los Nuggets de poder mover a Aaron Gordon antes de perder en un hipotético traspaso. Quiero mirar aquí a Toronto Raptors, a Washington Wizards, a Portland Trail Blazers, incluso a Atlanta Hawks, equipos que necesitan veteranos, equipos que están cerca de poder dar un paso adelante, y que en ese sentido podría ayudarles tener a un veteranazo como es Aaron Gordon, a un jugador que te soluciona tantos problemas durante la fase regular y que ayuda a potenciar las virtudes de un equipo. Creo que deberían al mismo tiempo liberar salarios menores como Sheke Nagy, que a estas alturas yo le cortaría esos 14 millones que tiene garantizados, los repartiría en diferentes años y al menos tendría un poquito más de flexibilidad salarial. Con Christian Braun, aunque tiene un contrato ahora mismo muy negativo, yo creo que habría que ser paciente, pero su contrato, la verdad es que apunta a ser más tóxico de lo que muchos creían cuando se firmó. Cameron Johnson, yo creo que deberían aguantarlo, a pesar de que vaya a ser expiring. Es un jugador que debes retener porque te abre el campo y no ha tenido una temporada muy sencilla entre las lesiones y lo mucho que ha estado puesto en el punto de mira por ese intercambio con Michael Porter Jr., que al traspasarlo de los Denver Nuggets ha explotado a nivel individual. Todo, un poco lo mismo que le ocurrió a Cameron Johnson el año pasado. Aquí habría que romper una lanza a favor de Jordi Fernández por lo bien que lo está haciendo con ciertos jugadores. Y como conclusión, pues bueno, los Nuggets van a tener un verano bastante movido. No sé muy bien qué es lo que va a pasar, no tengo muy claro por dónde va a ir la gerencia, a pesar de que os he dado ya mis claves, pero creo que está bastante claro que van a seguir un modelo muy parecido a lo que vimos el verano pasado con los Boston Celtics, que pasó por ahorrar la mayor cantidad de dinero, quedarte con 2 salarios muy altos, uno más o menos en la media, y el resto jugadores que vayan a cobrar muy poquito, que vayan a tener, pues bueno, muchos minutos y que los puedas intercambiar o cortar en caso de que sea necesario, de tal manera que los Nuggets puedan ahorrar dinero y puedan reiniciar en cierta medida un proyecto que ahora mismo está bastante estancado. La temporada de los Nuggets, para mí ahora mismo, con este resultado en la mano y pese a haber sido un muy buen equipo durante la fase regular, es de un 4. Es un 4 porque, como decía Chris Finch en la rueda de prensa tras la eliminación del equipo de Colorado, los Nuggets eligieron jugar contra los Timberwolves. En la última jornada tuvieron la oportunidad de evitar enfrentarse a Minnesota y decidieron hacerlo. De esta manera, encontramos un escenario como este, donde los Timberwolves les han ganado su segunda eliminatoria de las 3 últimas en las que se han enfrentado. Y he de decir que los Timberwolves han sido mucho mejor equipo pese a no tener a todos sus activos disponibles. Así que
Este es mi resumen, esta es mi visión un poco de cuál es el panorama, cuál es el escenario de los Denver Nuggets en el corto y largo plazo, y la verdad es que no puede hablarse de esta campaña de los Nuggets sino en términos de fracaso y de decepción. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Siguiente que voy a hacer van a ser el de los Atlanta Hawks, que también han sido eliminados por los New York Knicks esta pasada madrugada, y no os perdáis todo lo que va a venir en este próximo viernes, este viernes al sábado, con 3 pedazos de sextos partidos. Veremos si alguno se va al séptimo, veremos qué equipos están eliminados y como siempre estaré aquí en Gigantes del Básquet para contároslo. Mi nombre es Sergio Raminal. Si os gusta lo que hacemos, ayudadnos con un like, con el botón del hype y suscribiéndoos a nuestro canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.